En pantalla tenemos a otro de los capturados. Este sujeto se vestía de payaso para amedrentar, para pasar desapercibido, para marcar a posibles víctimas de extorsión. Ahí lo vemos primero pues sin el maquillaje, luego ya de payaso y ahí con los tatuajes que lo identifican como integrante de la MS, de la Mara Salvatrucha. La fotografía, ahí vemos al sujeto, primero pues sin el maquillaje, ahí lo ven, el marero payaso. Se ha titulado a este individuo, otro de los capturados en esta serie de allanamientos que se han llevado a cabo hoy, que seguiremos hablando de este tema aquí en Telediario al Amanecer. Ahí lo tenemos, el marero payaso. 8 de la mañana con 10 minutos, sin lugar a dudas, una jornada corrida, pero ayer también se presentaron allanamientos. Para hablar de esto nos acompaña el licenciado Julio Rivera Clavería, experto en seguridad, pero conozcamos más de esto. Son allanamientos completamente diferentes, con procesos distintos, pero conozcamos más de esto, de las órdenes de allanamiento que se realizaron ayer por casos de corrupción. Se pudo determinar que la Municipalidad de San Pedro Ayampuc no suscribió acta en la cual se hiciera constar la negociación realizada para ejecutar el proyecto antes mencionado. Y uno de los medios de investigación más importantes que fueron que fue fundamental para efectuar el requerimiento ante el órgano jurisdiccional contralor de la presente investigación fue el informe de auditoría realizado por parte de la Contraloría General de Cuentas, en el que se estableció como uno de los hallazgos más relevantes lo relativo a los pagos improcedentes que se efectuaron por el proyecto Perforación de Pila de Lodos. Y para el efecto se estableció que, derivado de la evaluación de una muestra de la cuenta contable 1241, activo intangible, programa 11, Servicios Públicos Municipales, Proyectos y Actividades 001, Conservación y sostenimiento de los servicios públicos del municipio de San Pedro Ayampuc, renglón presupuestario 173, se realizó el pago por la cantidad de 65,000 quetzales al proveedor Orlando Manuel Cámbara Oliveros, emitiéndose para el efecto el cheque identificado con el número 3074 de fecha 16 de enero del año 2015. Lo anterior sin suscribir acta en donde se hicieran constar los pormenores de la negociación. 8 de la mañana con 12 minutos, ya lo decíamos, el licenciado Julio Rivera Clavería nos acompaña. Ayer se realizó una serie de allanamientos y que, por cierto, también tenemos información que continúan en esta mañana. En casos de corrupción en San Pedro Ayampuc, donde se vincula el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibal. Mire, yo vuelvo a insistir en la importancia que ha tenido el tema de la investigación en materia de corrupción en el país. Primero porque Guatemala ha tenido graves problemas en el tema de corrupción y esto es innegable. Es decir, lo han demostrado las capturas de exfuncionarios, el expresidente, exvicepresidenta, exministros, exdirectores, exdiputados, etcétera. Por lo tanto, el tema de la corrupción es un tema que está arraigado en la sociedad guatemalteca. No es un tema único y exclusivo. ¿En las instituciones también? No es un tema único y exclusivo del gobierno, como se trata de presentar. Es un tema de la sociedad. Si usted busca un poquito en las empresas privadas, va a encontrar corrupción. Si los busca en empresas públicas, igual va a encontrar corrupción. Por lo tanto, esto que está sucediendo en las alcaldías, por ejemplo, en el caso de Ayampuc, que es un pequeño monto, digamos, en relación a las temáticas que se han venido hablando en el tema de corrupción, yo creo que hay que priorizar, porque hay alcaldías en estos momentos que tienen problemas graves de corrupción y que no están siendo investigadas. Es decir, con las nuevas autoridades. Con las nuevas autoridades. Yo creo que eso es lo que el nuevo trabajo de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, empatado con la Fiscalía Anticorrupción y Delitos Administrativos del Ministerio Público. Por lo tanto, yo creo que hay que priorizar para que efectivamente no solo el trabajo sea más efectivo, sino que haya una verdadera economía procesal. Los grandes saqueos en las instituciones del gobierno y las municipalidades deben ser una prioridad.
Le quería preguntar, en otros países la corrupción se ataca de otra manera. ¿Cree que podría ser una solución en Guatemala buscar diferentes penas para los políticos corruptos, por ejemplo? Penas más fuertes, más rigurosas. Yo creo que el problema no es solo de penas, especialmente para los políticos. Porque si usted hace un análisis del tema de la corrupción, tendría que pensar también en empresarios. Sí, totalmente. Y entonces tendría que tener un tipo de pena también distinta para empresarios. Y el derecho es de observancia general. Por lo tanto, no puede haber discriminación, en primer lugar. Pero en segundo lugar, el problema de la corrupción es un problema de control y de supervisión interna. Si usted tiene los mecanismos de control y si usted tiene la supervisión constante de los funcionarios que dependen de usted o de las personas que dependen de usted, los niveles de corrupción van a bajar. Pero si el problema de la corrupción empieza en la cabeza, los problemas de corrupción se van a agravar en el país. Pero ¿qué pasa con los que ayer fueron capturados, van a la cárcel VIP y también allí hay hacinamiento, no se da continuidad a los procesos? ¿O siguen operando desde ahí? No necesariamente. Lo que sucede es que los temas de corrupción son temas distintos a otros temas, por ejemplo, a los temas de extorsión, porque efectivamente usted sí aísla esos temas. La gente normalmente tiene miedo a seguir participando en temas de corrupción, aunque en un nuevo gobierno vuelven a intentarlo. Es decir, por eso le digo, el trabajo del Ejecutivo o del organismo judicial o del organismo legislativo debe ser controles y supervisión. Ese es el mecanismo perfecto. Usted va a Europa, usted va a Estados Unidos y usted lo que tiene son controles estrictos sobre lo que usted maneja, sobre lo que usted tiene y sobre lo que usted gasta. Resultado de eso, usted no participa fácilmente en actos de corrupción, aunque tenga el deseo de hacerlo. Y aunque el arca esté abierta, no lo hace porque sabe el costo. El problema en Guatemala es que durante muchos años no habían habido investigaciones en temas de corrupción. A fondo, es con CICIG. Exacto. Y hay que hacerle un reconocimiento Decirlo claramente, a CICIG y al doctor Iván Velázquez porque es él. Es él, yo insisto, es él, no es ni siquiera CICIG, fue él el que tomó la decisión de entrarle al tema de la corrupción con fuerza y lo logró. Es decir, hoy los guatemaltecos, especialmente en gobierno, tienen miedo. Es decir, no quiere decir que no estén intentándolo. Aún al menos ya hay miedo. Pero ya hay miedo. Buscando otras opciones, ya saben otras el vías. costo que pueden pagar de meterse a cometer actos de corrupción. Pero tampoco es cierto que desde el Mariscal Zavala van a estar manejando todos los temas de corrupción. Pero que sí tienen su oficina ahí prácticamente, su buró, reciben visitas todo el tiempo, todos los días. Pero eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, que no es el tema de hoy, es el sistema penitenciario. Pero eso es un tema que podríamos platicar en otra ocasión. Durante horas. Bueno, hay hacinamiento también en esa cárcel VIP. En todas. Bueno, ¿cuál podría ser la alternativa entonces? ¿Pero a qué? Ante estas investigaciones de corrupción, como decía Pablo, en otros países se hace de diferente manera. Yo creo que en Guatemala se hace de la manera correcta. Lo que sucede es que hay que fortalecer la Contraloría General de Cuentas de la Nación. El problema es que aquí lo que hemos tenido durante muchos años son instituciones de control, como la Contraloría General de Cuentas de la Nación y el Ministerio Público, manipuladas, manejadas y penetradas y sin recursos. Como resultado, no pueden trabajar. Entonces, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, que en cualquier otro país, como muy bien lo dice el amigo, debería ser una gran institución sumamente fortalecida, que sea la encargada de revisar y controlar que los dineros del Estado estén invertidos y gastados de la forma como la ley dice, sería otra cosa. Pero desde baja escala, desde los inspectores y todo. No, desde el tema de las alcaldías, por ejemplo. A mí me gusta ver la idea de que se esté investigando a Yampuc, pero Yampuc es una pequeña muestra de las 340 municipalidades del país en donde yo les puedo asegurar que en el 30% o 35% o 40% hay actos de corrupción de fondo. Y ahí es donde tiene que entrar la Contraloría. Eso es lo que hay que controlar. Por lo que entiendo es positivo esto, pero falta muchísimo. Es correcto. Sí, por lo menos podemos decir que arrancamos o empezamos bien. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga por controlar la corrupción, cualquier esfuerzo que se haga por meter a la cárcel ladrones y saqueadores
del Estado debe ser aplaudido por la población. Y en esa línea yo creo que el trabajo que ha venido haciendo CICIG y el Ministerio Público es verdaderamente de aplaudirlo. Yo creo que es bueno, es sano para el país. Los funcionarios de gobierno tienen que entender que no se trata de irse a quedar con el dinero del Estado, que no se trata de irse a saquear el Estado, que se trata de servir y de servir bien al país. Licenciado Julio Rivera Clavería, gracias por habernos acompañado esta mañana. 8 de la mañana con 20 minutos y es momento de continuar con más.